Nehemiah. Hoy vamos a continuar nuestro estudio, nuestra serie en el libro de Nehemías. We're going to be reminded of how we can bless the poor in our city. Y se nos va a recordar cómo podemos bendecir al pobre en nuestra ciudad. But before we begin, let me remind you of what's going on in this story. Ahora, antes de comenzar, déjame recordarte qué es lo que está sucediendo en esta historia. The main character of this story is a man named Nehemiah. El personaje principal de esta historia es un hombre que se llama Nehemías. We've seen Nehemiah help transform an entire city. Y hemos visto a Nehemías ayudar a transformar una ciudad completa. Now, the city Nehemiah loved was the Jewish capital city of Jerusalem. Ahora, la ciudad que Nehemías amaba era la ciudad capital de los judíos, Jerusalén. But at that time, that city of Jerusalem lied in ruins. Pero para ese tiempo, la ciudad de Jerusalén se encontraba en ruinas. It had been destroyed for over 141 years. The walls around the city were broken down. Había sido destruida ya por más de 141 años. Los muros a su alrededor habían sido derrumbados. But Nehemiah, this godly believer, loved God and he loved his city. Pero Nehemías, este creyente piadoso, amaba a Dios y amaba su ciudad. So he and his godly friends got to work and began to rebuild the walls of their city. Así que él y sus amigos piadosos empezaron a trabajar y a reconstruir los muros de la ciudad. Now we've been applying this story to our city today. Ahora hemos estado aplicando esta historia a nuestra ciudad hoy. See, God is still looking for Christians that love Jesus and love people to rise up and make a difference in the city. Porque ves, Dios aún sigue buscando a cristianos que amen a Dios, que amen la ciudad y que salgan a hacer una diferencia. Of course, the main tool he uses in that is the church and, of course, Christians in the church. Y ahora, por supuesto, que la herramienta principal que él usa es la iglesia y el cristiano en la See, iglesia. it's as Christians like you and me go out into the city and tell people about Jesus. That's what it's all about. Porque ves, es cristianos como tú y yo que salen a la ciudad y le dicen a la gente acerca de Jesús. Now, in our Bible study tonight, we're going to see a situation arise with the poor people living in this city. Ahora, en nuestra historia de hoy vamos a ver que llega una situación con los pobres de la ciudad. So, who are the poor people in our city today? Ahora, ¿quiénes son los pobres de nuestra ciudad hoy? Well, we're going to see what they're like, but let me show you who the poor aren't in our city today. Vamos a ver quiénes son, pero primero quiero enseñarles quiénes no son los pobres de nuestra ciudad. It's not men that are lazy. They're not the poor in our city. No son los hombres que son flojos, esos no son los pobres de nuestra ciudad. It's not men who refuse to work and get off the couch and get a job that says, why lie? I want beer. Y tampoco se habla de hombres que no quieren salir a buscar un trabajo, sino que quieren quedarse sentados en el sillón tomándose una cerveza. Those aren't the poor. Esos no son los pobres. Listen how the Bible describes those kind of guys. Mira cómo la Biblia describe a esa clase de hombres. 1 Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relatives, especially his immediate family, he's denied the faith and he's worse than a non-believer. 1 Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. So when you think of the poor, don't think those poor single guy that can't get a job and can't work. He's got all the time in the world. He should be leading our city and giving more to our church than anyone else. He's got time, and he's got time to, and he's got energy, hopefully. Y así que cuando pienses en los pobres, no pienses en ese hombre soltero y digas, pobrecito, no puede conseguir un trabajo. No, porque él puede, tiene tiempo para ir a buscar y tener un trabajo y ser un líder en verdad en la iglesia y en su ciudad. Now the poor does include men who are out there knocking on doors trying to get a job day after day after day. Those guys might be poor. Ahora, el pobre sí incluye a aquel hombre que día tras día sale tocando las puertas, buscando un empleo y no lo puede conseguir. Él sí es el pobre. The poor includes single moms, it includes widows. Ahora, el pobre también incluye a la mamá soltera como a la viuda, Doing their best to make ends meet. que hacen su mejor esfuerzo para poder mantenerse. And unfortunately, the poor always includes children. Y desafortunadamente el pobre también incluye a los niños. And as Christians, as the church, we have a responsibility to help those godly, struggling poor. Y como cristianos tenemos la responsabilidad de ayudarles a aquellos pobres que están luchando. Lazy single guys, kick them in the rear, say, repent of your sins, get a job. A los hombres solteros flojos, a esos darles una patada en el trasero y que se vayan a conseguir un trabajo. The rest of the godly poor, oh guys, we want to love you, we want to help you, we want to encourage you, we want to stand by your side. That's who we're talking about tonight. Pero a los demás pobres piadosos, a ellos queremos ayudarles, queremos estar a su lado.
Listen to what the Bible says about this in Psalm 82, verses 3 and 4. Mira lo que la Biblia dice acerca de esto en el Salmos 82, 3 y 4. Defend the cause of the weak and the fatherless. Maintain the rights of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. Defiendan la causa del huérfano y del desválido, al pobre y al oprimido, háganles justicia, salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Tonight in our Bible study, we're going to see Nehemiah come across the godly poor. En nuestro estudio de hoy vamos a ver a Nehemías que se encuentra a los pobres piadosos. And we are going to see him meet the needs in a very powerful way of the godly poor in their city. Y vamos a verlo a él satisfacer las necesidades de esos pobres piadosos de su ciudad. And as we look at that, there's some very important lessons for us as Christians today. Y al ver esto, hay lecciones importantes para nosotros como cristianos hoy. So let's begin our Bible studies and open up with your Bibles with us, please, to Nehemiah chapter 5. Y así que vamos a comenzar nuestro estudio. Abran sus Biblias con nosotros a Nehemías capítulo 5. We're going to begin by reading verses 1 through 3. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al 3. Nehemiah chapter 5, read along with us verses 1 to 3. Nehemías capítulo 5, versículo 1 al 3. We read there, "Now the men and their wives raised a great outcry against their Jewish brothers. Some were saying, 'We and our sons and daughters are numerous. In order for us to eat and stay alive, we must get grain.' Others were saying, 'We're mortgaging our fields, our vineyards, and our homes to get grain during the famine.'" Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron energéticamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban, por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Now, as we saw last week, the job of building up the walls around Jerusalem is almost completed here. Ahora, como vimos la semana pasada, la obra de construir los muros alrededor de Jerusalén ya casi ha terminado. Yet once again, we see new problems popping up. Pero aún vemos nuevos problemas que surgen. Again, it's an important reminder for us today. De nuevo es un recordatorio importante para nosotros hoy. See, because when we started this study 6 weeks ago, remember, every one of us said, I want to build up myself, my family, my home, my church, and my city. We all committed and we said, we're hanging out 12 weeks, we're going to try and do it. Porque ves, cuando comenzamos esta serie hace 6 semanas, todos estuvimos de acuerdo a construir nosotros mismos, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra ciudad. And I want to thank you guys because you're doing a great job. You're making a difference. Y quiero agradecerles porque están haciendo un buen trabajo, están haciendo una diferencia. But just remember, every time you try and do a great work for God, opposition will always be right there. Pero recuerda, cada vez que quieras hacer una buena obra para Dios, siempre va a surgir o levantarse la oposición. We talked about that for an hour last Wednesday night, about opposition in our lives. Hablamos de esto la semana pasada por una hora, oposición en nuestras vidas. Now look what happened right here in verse 1. Ahora mira lo que sucede aquí en el versículo 1. Now the men and their wives raised a great outcry against their Jewish brothers. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos What a judíos. shock! 2,500 years ago, believers not getting along in church. Mira qué shock, 2500 años atrás y creyentes no se llevan bien en la iglesia. Now, of course, there's always two sides of the story. Ahora, por supuesto, siempre hay dos lados a una But historia. in verses 2 and 3, we see what these problems were, money problems. Pero miramos aquí en estos versículos qué era ese problema, y era problema de dinero. Families were having financial problems. They were difficult times economically. Sound familiar? Familias estaban teniendo problemas con sus finanzas, había problema económico. ¿Se oye como algo familiar? You know, they did a study of marriages. What are the main reasons couples fight? ¿Sabes? Hicieron un estudio con los matrimonios y cuál es la razón principal por qué los matrimonios se pelean. The number one reason married people fight, argue, stress over money. Y la primera razón por cual el matrimonio alega, se pone a discutir y se pone enojados es por el dinero. If you're married, you need to know Satan will try and destroy your relationship, your marriage, your home by having arguments over money. Si estás casado, tienes que saber que Satanás va a querer atentarte a que haya argumentos en tu matrimonio por el dinero. Now, for these Jewish believers, the financial problems had to do with their Jewish brothers. Ahora, con estos creyentes judíos, su problema con las finanzas eran sus mismos hermanos judíos. 4 times Nehemiah mentions, brothers, we're on the same team, you're fighting. 4 veces Nehemías menciona hermanos, o sea, estamos en el mismo equipo. Now, we're going to see there were some wicked rich people
taking advantage of some godly poor people. Ahora vamos a ver que habían aquellos ricos malvados que se estaban aprovechando de los pobres piadosos. They were making unfair and illegal business deals. Estaban haciendo negocios que no eran lícitos. And families that wanted to work, men that were looking for a job, still couldn't make ends meet. That's the godly poor. These weren't lazy people that wouldn't work. Y las familias que estaban trabajando para tratar de así sostener su familia, aún no podían, aunque estaban trabajando. Estos son los piadosos pobres que queremos ayudar. We'll see a few more details on why these poor believers were suffering as we continue with verses 4 and 5. Y vamos a ver más detalles por qué es que estos pobres piadosos estaban luchando en los versículos 4 al 5. Still others were saying, we have had to borrow money to pay the king's tax on our fields and our vineyards. Although we are the same flesh and blood as our countrymen, and though our sons are as good as theirs, yet we have been subject, our sons and daughters, to slavery. Some of our daughters have been enslaved, but we're powerless because our fields and all our vineyards belong to others. Había también quienes se quejaban, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Bottom line, there were three reasons these poor families were suffering and living in poverty. El punto es de que había tres razones por qué estas familias estaban sufriendo y estaban en pobreza. Even though they were working, they didn't have enough money to buy food for their family. Aunque estaban trabajando, no tenían lo suficiente dinero para comprar comida para su familia. There was a famine going on in the land, number 2. Había una hambre en la tierra, número 2. Number 3, the taxes they had to pay were too high. Y número 3, el tributo que tenían que pagar era demasiado alto. So just to stay alive, they would take out loans from the rich. Y así que para poder mantenerse vivos, entonces pedían préstamo del rico. Loans that the rich would give at a huge interest rate. Préstamos que daban los ricos con unos intereses altos. When the poor couldn't pay it, they'd say, we're taking your kids, selling them into slavery, we're taking your land, it's all ours. Y cuando no podían pagar los intereses, entonces les quitaban su tierra, les quitaban sus hijos para venderlos como esclavos. These wicked rich people, again, remember, they're claiming, I'm a believer. Esos ricos malvados, recuerda que están diciendo, profesando que son creyentes. Now, of course they weren't believers. Ahora, por supuesto que no eran creyentes. They were the kind of people coming to church looking for a business deal, looking for somebody to get money to go into a business that's, of course, going to fall apart. Era la clase de persona que venía a la iglesia con la intención de buscar a un socio para comenzar un negocio. Guys, we've had much of this junk happen in our church. I've got to give you our warning again. Y sabes, hemos tenido tanta de esta basura sucediendo aquí en nuestra iglesia que siento que necesito advertirte. If you're not a mature believer, don't dare doing business with anybody in our church because there's been so many fights over it and screaming over it and arguing over it and leaving the church over it. It's not worth it. Do business out there if you can't handle getting burned, because you might. Si tú no eres un creyente suficiente maduro, no hagas ningún negocio aquí, porque hay personas que se han ido de la iglesia, personas que se han enojado. ¿Por qué? Porque le han quedado mal. Mejor haz negocios allá afuera. That's why I tell you that every month. Be careful. If you're mature enough to do business with them, don't come running for me to fix all your problems if it doesn't work out. I won't do it. I'll pray and that's it. Así que les digo que tengan cuidado. Si no eres lo suficiente maduro, entonces no hagas negocios. Porque si lo haces, entonces sé lo suficiente maduro para que no vengas corriendo a mí, para que resuelva todos tus problemas. Oraré, pero hasta ahí. Guys, again, but the same stuff going on there. That's back then. That's why the Bible's principles are so important for us to learn from, so we don't make the same mistakes. Y de nuevo, esto mismo estaba sucediendo en aquel entonces. Por eso es que la Biblia es tan importante para aprender de esos principios y evitar esos problemas. And literally, people in the city were starving to death. Y literalmente la gente en la ciudad se estaba muriendo de hambre. They were worse financial times than we have even today. And they're bad today, aren't they? Sus tiempos de finanzas económicos eran peor aún a los nuestros hoy. We know poverty is still a big problem, but what are the causes? Y sabemos que la pobreza aún sigue siendo un gran problema, pero ¿cuál es la razón, la causa de esto? Look up at our video screens. I'm going to show you a couple slides to answer that question. Mira en la pantalla, voy a enseñarte algunas diapositivas para mirar este problema. You know, the number one reason for poverty around the world is the sin of greed. ¿Sabe la razón? Una de las razones principales de la pobreza en el mundo es por ese pecado de la avaricia. It's sinful and greedy people hogging up everything and anything they can. Son esas personas pecaminosas y ávaras que quieren detener todo para ellos. There's plenty of food, there's plenty of water, there's plenty of finances for everyone. Hay suficiente comida, suficiente
suficiente agua, dinero para todos. But again, the ultra rich get richer and the poor get poorer. Pero de nuevo, los que están súper ricos se enriquecen más y el pobre empobrece más. And the result is poverty for many people. Y el resultado es pobreza para muchos. But what is poverty? Because everybody thinks I'm poor. We Pero all ¿qué think es la that. pobreza? Porque todos creemos que estamos pobres. What does poverty really look like in the world today? Pero en verdad, ¿cómo se ve la pobreza en el mundo hoy? On this map of Mexico, we can see poverty in Mexico today. En este mapa de México podemos ver la pobreza en México. If you live in the blue area, you are in the richest part of Mexico where it's the easiest to find a job. Si tú vives en la área azul del mapa, vives en el lugar más rico de México, en el lugar donde es más fácil de encontrar un empleo. Now, the yellow area is the second most rich, green. Thank you. We got a math whiz over there. The green, art whiz, colors here. The green is the second richest areas of Mexico. Ahora, la área verde es la segunda área más rica en México. The yellow is getting towards poor. Y la amarilla empieza a ser pobreza. The red is the ultra poor in Mexico. Y lo rojo es la área, son los lugares más pobres en México. Again, what it means is the people that live in other states in Mexico have it much, much worse than we do. Así que de nuevo, las personas que viven en otros estados de México lo tienen aún más peor que nosotros. But let me talk about this on a worldwide scale. Ahora vamos a hablar de esto a un nivel mundial. Half of the world's population lives off less than 250 or 25 pesos a week. Hey, you guys just know you'll have to go downstairs when you come back in, okay? Thank you. 250 or 25 pesos a day. Half of the world lives on under that. Ahora tienen que saber que la mitad de la población del mundo vive con menos de 25 pesos al día. So that means if your family makes $20 or 200 pesos a week, you are richer than half of the people in the world. Así que lo que eso quiere decir es de que si estás ganando 200 pesos o 20 dólares a la semana, estás ganando más que la mayoría de la gente en el mundo. That is 1/5 of the people on the planet do not have enough food to eat each day. Una quinta parte de las personas en el mundo no tienen suficiente comida para vivir un día. You guys are looking really guapo tonight, but it doesn't look like any of you are starving again, no offense. Se están mirando todos muy handsome, pero no parece que ninguno se esté muriendo de hambre sin ofender a nadie. But in Nehemiah's day, there were actually people dying of hunger. Pero en el tiempo de Nehemías había personas que en verdad estaban muriendo de hambre. And Nehemiah, as a godly believer, his first thought was, how can I help? Y Nehemías, como un creyente piadoso, su primer pensamiento era, ¿cómo puedo ayudar? And in the remainder of chapter 5, we're going to see what Nehemiah did about all this. Y en lo que queda del capítulo 5, vamos a ver lo que hace Nehemías acerca de esto. We'll continue on by reading verse 6 and then just the first half of verse 7. Y así que continuamos leyendo el versículo 6 y la primera parte del versículo 7. When I heard their outcry and these charges, I was very angry. I pondered them in my mind. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo y después de reflexionar. So Nehemiah hears about how these evil rich are taking advantage of the godly poor. Así que aquí Nehemías está escuchando cómo esos malvados ricos se están aprovechando de los pobres. And again, the thing that made him maddest was these people claimed to love God. They sat in the temple with him on Sundays. Y de nuevo lo que Saturdays. hacía enojar a Nehemías aún más es de que esas personas se decían ser creyentes, que se sentaban con Nehemías en el templo los sábados. They would sit side by side with these people that they would use and abuse during the week. Se sentaban a un lado de esas personas que abusaban durante la semana. And they'd use them and spit them up in an effort to make money. Y los abusaban de ellos, aún los que escupían nomás para ganar dinero. Now, don't be fooled. These people are not believers. They could care less about God. Money was their God. Ahora no se engañen, porque esas personas no eran creyentes. Ellos, su Dios era el dinero. So Nehemiah heard about this bad news and notice he was angry. Y así que Nehemías escuchó de estas malas noticias y mira que se enojó. Now, you might be wondering, was Nehemiah sinning here? It says he was angry. Ahora tal vez te puedas Very preguntar, ¿estaría pecando Nehemías? Porque aquí dice que él estaba muy enojado. The answer is no.
Nehemiah was not in sin here. Ahora la respuesta es no, Nehemías no estaba en pecado aquí. You know, not all anger is sin according to the Bible. Sabes, de acuerdo a la Biblia, no todo el enojo es pecado. The Bible also shows us something we call righteous anger. La Biblia también nos enseña algo que llamamos o nombramos ira justa. That's anger against sin, anger against injustice. Este es el enojo en contra del pecado o las injusticias. You know, Jesus had righteous anger. Listen to what we read over in Mark 3:5. Sabes, Jesús tenía ira justa. Mira lo que leemos en Marcos 3:5. Jesus looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn hearts. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Jesus got angry at sin and injustice, but of course we know Jesus never sinned. Jesús se enojaba cuando había pecado o injusticias, pero sabemos que Jesús nunca pecó. So it's possible for us to be angry and not sin. Y así que es posible el enojarnos sin pecar. You know, the Bible describes this kind of anger in Ephesians 4:26. Y la Biblia describe esta clase de enojo en Efesios 4:26. In your anger, do not sin, and do not let the sun go down while you are still angry. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Here we see limits on righteous anger. Aquí vemos límites en ese enojo o esa ira justa. If you're angry against sin and you wake up the next day and you're furious, you're getting out of the righteous anger range. You're just bitter and getting worse, and you're going to start throwing blows pretty soon if you're not repent. Si estás enojado, vamos a decir, por pecado, y la próxima mañana te levantas enfurecido todavía, ya a punto de empezar a estar a golpes, entonces estás fuera del límite. Fine, you want to have righteous anger, go for it. But if you're waking up and you're ready to drop bombs again the first thing, that's unrighteous anger. We'll talk about that in a minute. Si tienes ira justa, por decirlo así, pero en la mañana te levantas con ganas de tirar golpes, entonces ya estás saliéndote fuera de esa ira justa. And to be honest, that's a problem with righteous anger. Y para ser honesto con ustedes, ese es el problema con la ira justa. If we aren't really, really careful, it really easily turns into unrighteous anger. Y es de que si no tenemos cuidado, muy fácilmente se convierte en ira que es injusta. So how can we know if the anger we have is righteous or unrighteous anger? Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si el enojo, la ira que tenemos es ira justa o injusta? There's a really simple way to find out. Pues hay una manera muy sencilla en la que podemos darnos cuenta. Righteous anger is always controlled anger. Y es de que ira justa siempre es enojo controlado. Righteous anger doesn't flip out, it's not screaming, it doesn't have veins bulging and bombs throwing. La ira justa no es el estar enojado con tus venas ya casi saliendo, reventando y golpes. If that's the way your anger is, you have a problem with sinful anger. Righteous anger is always anger under control. That's what Jesus and Nehemiah had. Si esa es tu clase de enojo, entonces tienes que tener cuidado porque ese es un enojo injusto. La ira justa es cuando está bajo control. Ese es el enojo que tuvo Jesús y Nehemías. How do we know Nehemiah has righteous anger? Look what he did at the beginning of verse 7. ¿Y cómo sabemos que Nehemías tenía ira justa? Pues mira lo que hace al principio del versículo 7. He's very angry, and the first thing he does, he ponders these things in his mind. Se enojó muchísimo y lo primero que hace es reflexionar. Nehemiah didn't do anything right away. Nehemías no actuó inmediatamente. Again, he knew if he went and got in these guys' face right away, he might be throwing blows. Él sabía que si inmediatamente iba a enfrentarse a esos hombres, sabía que iba a empezar a pelearse. Instead, first he gets alone and says, I need to think about this. Y así que primero empieza a reflexionar. Necesito pensar esto. As a godly man, obviously, Nehemiah said, I need to pray about this. Como un hombre piadoso, obviamente, Nehemías pensó, tengo que orar acerca de eso. Before he did anything foolish, he tried to get God's heart and wisdom for this difficult situation. Antes de hacer cualquier cosa necia, él tuvo que recibir la sabiduría de Dios. Church, do you do this? Do you do what Nehemiah did here? Ahora yo te pregunto, iglesia, que si tú haces eso, si tú haces lo que Nehemías hizo aquí, When you're feeling anger or any other difficult emotion like judgment, jealousy, do you have enough self-control to stop and think and pray before you open the trap and blow it? y es de que si cuando estás sintiendo enojo, otra emoción como el celo, si te detienes primero a pensar, a reflexionar y a orar antes de empezar a meterte en problemas, tal vez hablando de más. Christian, if we can do this, it's not easy, but if we can do this, you will save yourself and the people around you so much pain. Y mira, iglesia, si tú haces esto, y no es fácil hacerlo, pero si tú puedes controlarte, vas a ahorrarte mucho dolor a ti mismo y a otras personas. It's probably something we all need to work on. I'd be taking down notes. Don't open the trap or throw the bombs first. Stop,
think, pray. Yo creo que eso es algo que todos debemos de estar tomando apuntes y escribir. No abrir la boca primero ni empezar a tirar golpes, sino detente, reflexiona y ora. Christian, when you do that, you're giving God the chance to speak to your heart. Y cristiano, cuando tú haces esto, le estás dando la oportunidad a Dios de que hable a tu corazón. You're giving Jesus a chance to give you his heart to calm you down before you start screaming. Le estás dando a Jesús la oportunidad para que te dé su corazón y te detengas antes de que empieces a gritar. You're giving the Holy Spirit an opportunity to speak a word of truth from your Bible right into your heart for this exact situation. Le estás dando la oportunidad al Espíritu Santo para que hable a tu corazón la palabra de Dios acerca de esa situación. That's what Nehemiah did. He got angry, but then he waited and sought God and thought about it. Esto es lo que Nehemías hizo. Se enojó, pero después se detuvo, reflexionó y oró. Does it mean that Nehemiah couldn't handle problems? No. There comes a time when you stop thinking and praying and you have to get involved. Ahora, ¿querrá decir eso que Nehemías no podía con los problemas? No, sino que viene un tiempo donde reflexionas, oras y después actúas. We're going to see Nehemiah do that as we read the second half of verse 7 up to verse 9. Y vamos a ver a Nehemías hacer esto mismo, leyendo la segunda parte del versículo 7 hasta el 9. Then I accused those nobles and officials. I told them, you were exacting usury or interest from your own countrymen. So I called together a large meeting to deal with them, and I said, as far as possible, we've been brought back our Jewish brothers who are sold to the Gentiles. Now you're selling your brothers only for them to be sold right back to us. They kept quiet because they could find nothing to say. I continued, what you are doing is not right. Shouldn't you walk in the fear of our God and avoid the reproach of our Gentile enemies? Reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y ahí les recriminé. ¿Hasta dónde nos ha sido posible? Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? So after thinking and praying, here was God's heart for the matter for Nehemiah. Y así que después de reflexionar y orar, aquí estaba la respuesta de Dios acerca de esto. God put it on their heart. Get the people together and rebuke them for their sin. Dios lo puso en su corazón, reúne a la asamblea y repréndelos por su pecado. And you know, there were three reasons Nehemiah was mad and disappointed at these rich guys that claimed to be believers. Y había tres razones por cual Nehemías estaba enojado con estas personas que decían ser creyentes. First reason he was angry was these rich people weren't helping out the poor ones. La primera razón por cual estaba enojado es porque estos hombres ricos no estaban ayudando a los pobres. Here in verse 8 he mentions they were actually selling some of them into slavery. They could care less about their fellows. Aquí el versículo 8 menciona que aún estaban vendiéndolos a esclavitud, no les importaban sus hermanos. Second reason Nehemiah was angry was they were disobeying God's written word, the Bible. La segunda razón que estaba enojado es porque estaban desobedeciendo la palabra escrita de Dios. Look at what Nehemiah told them here in verse 9. Mira lo que les dice Nehemías aquí en el versículo 9. Nehemiah said, what you are doing is not right. Les dice, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. See, the Old Testament was clear about charging interest and loans and taxes on poor people. Porque ves, el Antiguo Testamento era muy claro acerca de cobrar intereses. We read this in Exodus 22:25. If you lend money to one of my people among you who is needy, don't be like the money lenders, charge him no interest. Leemos esto en Éxodo 22:25. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. The word of God is clear. Believers should not be looking to take advantage of and make a bunch of money off other believers. La palabra de Dios es muy clara. El creyente no debe de estar buscando aprovecharse de los otros creyentes y buscar ganar dinero de ellos. Third and final reason Nehemiah was angry was they were blowing their witness to the non-believers that lived all around him. Look at the middle of verse 9. Y la tercera razón que Nehemías estaba enojado es porque estaban echando a perder su testimonio ante los incrédulos. Mira el versículo 9. Shouldn't you walk in the fear of our God to avoid the reproach of our Gentiles? ¿Qué no debes de vivir en reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? You know, just this week, a friend of mine was telling me how this man she knows won't come to our church because we had a lazy guy that would never provide for his family.
Sabes, en esta semana alguien me estaba comentando que una persona dejó de venir a nuestra iglesia porque una persona floja no se conseguía un trabajo para proveer por su familia. Don't think, who was it? Because they're not here. No se pongan a pensar quién sería porque no está But this aquí. guy thinks we're all lazy hypocrites because this guy that told everyone he's a Christian wouldn't provide for his wife and his family. Pero esta persona piensa que todos nosotros somos unos flojos porque este hombre no buscaba un empleo para proveer para él y su familia. So notice how Nehemiah begins. Así que mira cómo comienza Nehemías. He doesn't say, you're okay, I'm okay, let's be friends and hug. No le dice, ustedes están bien, yo estoy bien, hay que ser amigos y darnos un abrazo. He says, you're in sin, you need to repent. Sino que le dice, están en pecado, necesitan arrepentirse. And I guarantee at some of that point, some of them wanted to say, I'm getting up, I'm leaving the church. Y les garantizo que en un punto de todo esto, algunos de ellos estaban pensando, déjame paro y me salgo de la iglesia ahorita. But guys, it's amazing because they stuck around. Nehemiah wasn't done. Pero mira, es asombroso porque aún se quedaron ahí y Nehemías no había terminado. And as we continue, we're going to see Nehemiah give them specific steps they could do to make things right. Y al continuar vamos a ver que Nehemías les da unos pasos para cómo pueden hacer las cosas bien. We'll read that together as we continue, verses 10 and 11. Y vamos a ver esto continuando, leyendo el versículo 10 y 11. Nehemiah continues, I and my brothers and my men are also lending the people money and grain, but let the exacting of usury, that's high interest rates, stop. Give back to them immediately their fields, vineyards, olive groves, and houses, and also the usury or interest that you're charging them, the 100th part of the money, grain, new wine, and oil. Mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo, les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora, quitémosle esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Again, guys, when we're sharing with someone and they're in sin and they need to repent, we don't always only say, you're in sin and repent and then walk away. You don't do that. There's got to be more. Y así que de nuevo les repito que cuando estamos hablando con alguien la verdad en amor acerca de algo que están haciendo, no solamente les reprendemos, pero debemos de hacer más. It's got to be, I love you and I care for you, and this is what you can do to make things right, and I'm going to be here to help you do it. Sino que tiene que ser, te amo y me importas, y mira, yo te voy a ayudar a que haga las cosas bien, y esto es lo que puedes empezar a hacer. It's giving them godly counsel on what they can do about this, because they're going to be confused. Y es el darles consejo piadoso de qué es lo que pueden hacer, porque van a estar confundidos. Any of you know people with problems or sin in their lives? ¿Algunos de I ustedes do. conocen personas que tengan problemas o pecado en sus vidas? You as a Christian are called to be able to give them godly and wise counsel. Tú como cristiano eres llamado a poder darles consejo piadoso y sabio. In Nehemiah here, we have a great example of how we can do that. Y en Nehemías aquí tenemos un gran ejemplo de cómo podemos hacer esto. So let's look at how Nehemiah does this together. Así que vamos a ver cómo es que Nehemías hace esto. Look at what he says at the end of verse 10. Let the exacting of usury or charging expensive interest stop. Y mira lo que les dice, es de hay que quitarles esta carga de encima, o sea, ya no cobrarles intereses. If someone's in sin, if they're shacking up, you must say, you must stop shacking up. That means you move out. That's how you fix that question. You tell them very clearly so they know. Si alguien está viviendo en unión libre, entonces debes de ser muy claro en decirles, necesitas de dejar de vivir en unión libre. Step one, again, when correcting someone is having the courage to call their sin sin. El primer paso, cuando estás corrigiendo a alguien, corrigiéndolo de su pecado, es el estar dispuesto a nombrar su pecado lo que es pecado. Of course, we do it lovingly, we do it caringly, we tell them we're going to be here for them, but you must tell them if they're in sin, they have to stop. It's very simple. Ahora, por supuesto, lo hacemos con amor y lo hacemos porque nos importan, pero tenemos que decirles lo que es, lo que es. Si es pecado, es That's pecado. what Nehemiah starts here. Y así es como comienza Nehemías aquí. But the next step is show them how to make things right. Look at verse 11. Pero ahora el siguiente paso es de enseñarles cómo hacer las cosas bien. Nehemiah says, now give back to them immediately their fields, vineyards, olive groves, houses, and also the interest that you're charging them. Y Nehemías les dice, devuelvan los campos, viñedos, olivares y casas. He is saying, put your repentance into action. Remember, repent is an action word. It's not
empty words, it's an action word. Y está diciendo, en su arrepentimiento pongan acción, porque recuerden que el arrepentimiento es un verbo, o sea, es una palabra de acción, no es una palabra vana. Nehemiah is saying, now you have an opportunity to right those wrongs and get right with God. That's some good news. Y Nehemías les está diciendo, tienes la oportunidad de corregir el mal que has hecho, y estas son buenas He's noticias. saying, give back the things that you've wrongfully taken from your poor Jewish neighbors. Y está diciendo, devuelve las cosas que tú tomaste de una manera mal a tus vecinos, a tu prójimo judío. Friends, Nehemiah handled this situation perfectly. Y mira, Nehemías tuvo esta situación, la enfrentó, la resolvió bien. He shared the truth in love. Does that mean it's always going to work if we do that? Compartió la verdad en amor. Ahora, ¿querrá decir esto que siempre va a funcionar cuando lo hacemos? No, not always. No, no siempre va a funcionar. We share the truth in love. We do it just like Nehemiah did. But then ultimately they have to make a decision. Will I care enough to follow God or will I just shine it off and leave? Compartimos la verdad en amor, así como lo hizo Nehemías, pero ellos tienen que decidir qué es lo que van a hacer con eso. Remember, wise people receive. Unwise people never receive good counsel. They get mad, they blame, they make excuses. Recuerda que la persona sabia recibe, el que no es sabio no recibe, sino que pone una defensa, hace excusas, pretextos. We're going to see that Nehemiah's listeners were very wise here. Let's read verses 12 and 13 together. Vamos a ver que los oyentes de Nehemías eran muy sabios y vamos a ver en el versículo 12 y 13. We will give it back, they said. We will not demand anything more from them. We'll do as you say. Then I summoned the priests and made the nobles and officials take an oath to do what they had promised. I also took out the folds of my robe and I said, in this way may God shake out your house, shake out of his house the possessions every man who does not keep this promise, so may such a man be shaken out and emptied. At this the whole assembly said amen and praised the Lord, and the people did as they had promised. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante esto les hice jurar que cumplieran sus promesas. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió, amén, y alabaron al Señor y el pueblo cumplió lo prometido. So these rich people received Nehemiah's counsel. Así que esas personas ricas recibieron el consejo de Nehemías. Look what they said here in verse 12. Y mira lo que dicen aquí en el versículo 12. We will give it back, they said, and will not demand anything more from them. We'll do as you say. Haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Friends, when someone like Nehemiah has the guts to speak to you the truth in love, please have the wisdom like these people did to say, I'll receive it. Miren, cuando alguien tenga la valentía como Nehemías de compartirte la verdad en amor, por favor, recíbelo. Nehemiah wasn't having this conversation because it was fun. Nehemías no estaba teniendo esta conversación porque era una conversación divertida. He was doing it because he cared. Lo estaba haciendo porque a él le importaba. Guys, we share hard truth from this pulpit. Mira, compartimos verdad difícil de este púlpito. We don't do it because we're mad. We do it because we love you and we want the best for you. Y no compartimos esta verdad dura porque estemos enojados, pero porque te amamos y queremos lo mejor para ti. And if God is putting his foot on your heart or an issue on your heart, don't get up like a fool and leave. Stick around, pray, receive it, think about it. Y si Dios está poniendo su dedo en tu corazón acerca de este pecado o cualquier pecado, no seas un necio y te levantes y te salgas. Quédate, recibe, ora. The crowd that was hearing Nehemiah's words were going, wow, God's speaking to me right here on my heart. La multitud que estaba escuchando a Nehemías estaban ahí y sabían que Dios estaba hablando a sus corazones. And they were wise enough to say it's because God cares and Nehemiah cares. We want to receive it. We want to change. Y eran los suficientes sabios para aceptar de que es porque Dios los ama y le importa, y también Nehemías los amaba y les Now, if you're importaba. sharing this kind of news like Nehemiah is, it's important you share it the right way. Ahora, si estás compartiendo esta clase de noticias, así como Nehemías, es importante que lo hagas de la manera correcta. The goal of sharing wisdom is what? That your listeners receive it. That's the ultimate goal. Porque la meta de que estés compartiendo verdad o sabiduría es que la persona lo reciba. Esa es la meta. That's why it's so important if you're mad about something like Nehemiah was, that you wait and think about it and pray.
Por eso es tan importante de que si estás enojado acerca de algo, es de que te detengas, de que reflexiones y ores como lo hizo Nehemías. What if Nehemiah wouldn't have waited and prayed and gone in there? ¿Qué tal si Nehemías no se hubiera detenido, no hubiera orado y hubiera ido con ellos inmediatamente? Stomping, screaming, veins bulging, fists flying. Would they have received it? Hubiera entrado marchando, gritando, con las venas saliendo y golpes por donde quiera. ¿Crees que hubieran recibido? You okay? Sí. Of course not. Por supuesto que no. So the waiting and the praying helped him present it in a way that was easier to receive. Y así que el esperar y el orar le ayudó para poder compartir de una manera que la gente iba a recibir. Guys, so they say, I repent and I'm going to give back. And guys, what was God's response right here? Y así que dijeron, nos arrepentimos y vamos a devolver todo para atrás. Ahora, ¿qué era el corazón, la respuesta de Dios aquí? It was, I forgive you and I love you and I'm going to use you again. Y es de que te perdono, te amo y te voy a volver a usar. And this was God's heart. Y este es el corazón de Dios. See, sometimes people, we slide away from God's heart, guys. We all do it. Porque ves, a veces nos alejamos del corazón de Dios. Todos lo hacemos. And many times as you come to church here or read your word daily, God will correct you and try and get you back on track. Y muchas veces cuando vienes a la iglesia aquí o escuchas la palabra de Dios, Dios trata de corregirte y ponerte en el camino otra vez. That's because he cares and he wants the best for you. Y es porque a Él tú le importas y Él quiere lo mejor para ti. So these guys were getting God's heart for the poor. Listen to 1 John 3:17. Y así que esos hombres estaban teniendo el corazón de Dios por los pobres. Mira lo que dice en 1 de Juan 3:17. If anyone has material possessions and they see their brother in need but has no pity, how can the love of God be in them? Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? So Nehemiah hears their words, we'll repent, we'll do it. And he's happy, but he still had something else to say. Y así que Nehemías escucha las palabras, recibimos, vamos a obedecer, nos arrepentimos, pero aún Nehemías tiene algo más para ellos. Remember, Nehemiah wanted to do his best to make sure they were going to follow through. Recuerda que Nehemías quería hacer su mejor esfuerzo para asegurarse de que ellos cumplieran. It's important to do because we've all talked to people that are full of hot air and empty promises, haven't we? Y esto es importante de escuchar porque creo que todos hemos escuchado de personas que solamente soplan viento caliente con palabras vacías. Nehemiah said, I believe you, but we're going to make sure make sure you're accountable. Y Nehemías dice, bien, te creo, pero vamos a asegurarnos de que puedas dar contabilidad. Reminds me of one of my favorite quotes from Ronald Reagan. Anybody heard of him? An American, Robin hasn't, an old American president. Esto me recuerda de una frase muy popular de un presidente americano de hace mucho tiempo, Ronald Reagan. He was going against the Ruskies, the Russians. Él estaba hablando con los rusos. And they made an agreement. Yeah, we'll get rid of all of our nuclear weapons. You believe us, right, President Reagan? Y los rusos dijeron, ¿sabes? Sí, nos vamos a deshacer de todas nuestras armas nucleares. Y créenos, lo vamos a hacer, presidente, ¿ok? He said, yes, I trust you, but we'll verify as well. Y dice, sí, confiamos en ustedes, pero vamos a verificar. Trust and verify. Confía, pero verifica. Of course I trust your words, but we're going to make sure your actions line up with that. Yeah, we trust you. Por supuesto que confiamos en tus palabras, pero vamos a verificar que tus acciones se alineen con tus palabras. Nehemiah would say, of course I believe your words, but we're going to make sure that we check to make sure you follow through as well. Y así que Nehemías dice, sí, confío en sus palabras, pero vamos a asegurarnos de que también tus acciones estén alineadas con tus And to palabras. make sure they're accountable, Nehemiah takes two steps here. Y para asegurarse de que den esa contabilidad, toma dos pasos Nehemías. First, he has them take an oath. Look at the middle of verse 12. Primero hace que den una promesa. Mira lo que dice al medio del versículo 12. I summoned the priests, made the nobles and officials take an oath to do what they had promised. I will do this before God. Entonces llamé a los sacerdotes y ante eso les hice jurar que cumplieran su promesa. And then verse 13, he gives them a warning. Y después en el versículo 13 les da una advertencia. Love you guys, and I believe you guys, and I know you're going to follow through. Los amo y sé que confío en ustedes y sé que van a cumplir su palabra. And I know you'd never lie to me, but just if one of you happen to be, let me tell you something in verse 13. Y yo sé que ninguno de ustedes me va a mentir, pero si alguno llega a mentir, déjate digo lo que va a pasar aquí en el versículo 13. He shook out the folds of his robe and said, in this way may God shake out the house of possessions of every man who does not keep this promise, so may such a man be shaken out and empty. Me sacudí el manto y afirmé, así sacuda a Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa.
then he probably ended with, but I trust all you guys because I know you're telling me the truth in front of the Lord and the priest. Y probablemente terminó después de decirles esto, pero yo confío en ustedes porque sé que me están diciendo la verdad ante los sacerdotes. Again, when we correct people, guys, we hold them accountable. De nuevo, cuando corregimos a la gente, tenemos también que tenerlos a que den contabilidad. Hey, bro, we talked about your miserable home life. You're shacking up. Have you moved out yet? We talked about that last week. Have you moved out? I'm holding you accountable because I care and I love you. Hey, hermano, la semana pasada hablamos de tu horrible vida en tu hogar, viviendo en unión libre. Ya te saliste de ahí, porque recuerda, hablamos de esto y te voy a me tienes que dar contabilidad. Again, we help them by holding them accountable. Hey, bro, you still struggling with porn? I wanted to know. I know you've been struggling with that in the past. I'm going to pray for you every day. I'm going to keep asking you every week to make sure we overcome that wicked snare. De nuevo, los ayudamos manteniéndolos, que nos den esa contabilidad. Oye, hermano, me compartiste de tu problema con la pornografía, que ya dejaste de hacer eso. Sabes, me importa, necesito estar preguntándote porque tenemos que dejar eso. Look at the response of the people at the end of verse 13. Ahora mira la respuesta de la gente al final del versículo 13. The whole assembly said amen. They praised the Lord. The people did as they promised. La asamblea completa dijo amén y cumplió con lo prometido. Guys, they didn't only say it, they did it, guys. This is a revival going on in the middle of this work project. No solamente lo dijeron, pero lo hicieron. Aquí vemos un avivamiento en medio del proyecto. When you're dealing with problems and people, use Nehemiah's wisdom to apply it, guys. It still works today. Cuando estés tratando con problemas, con personas, usa el método Nehemías, aún sigue funcionando. Let's continue on with verses 14 to 16. Continuando leemos el versículo 14 al 16. Moreover, from the 20th year of King Artaxerxes, when I was appointed to their governor in the land of Judah until his 32nd year, 12 years, neither I nor my brothers ate the food allotted to the governor, but the earlier governors, those preceding me, placed a heavy burden on the people and took 40 shekels of silver from them in addition to food and wine. Their assistants also lorded it over the people, but out of reverence for God, I did not act like this. Instead, I devoted myself to the work on this wall. All my men were assembled there for the work. We did not require any land. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Now, in the rest of the chapter, Nehemiah is going to point out how he lived, and he was a rich man. Ahora, en lo que queda del capítulo, vamos a ver cómo es que Nehemías vivió, y él era un hombre rico. And so we're going to see what a godly believer does with their finances and possessions. Y así que vamos a ver lo que hace un hombre piadoso con sus posesiones, sus finanzas. And again, as a leader, Nehemiah is going to lead by example. Y de nuevo, Nehemías como un líder, él va a dirigir por su The ejemplo. godly leader, when they see open doors to do something, they say, I'll go first. I'll give first to this project. I'll serve first in this activity. El líder piadoso siempre dirige con su ejemplo. Si hay una oportunidad de en un proyecto, se abre una puerta, es el primero en dar, en apoyar en ese proyecto. We see the first thing Nehemiah did as an example, verse 14. Y vemos lo primero que hace Nehemías aquí en el versículo 14. Neither I nor my brother ate the food allotted to the governor. Ni yo ni mis hermanos comimos la comida que se le da al gobernador. This food was willingly his as the ruler. Esta comida era de él voluntariamente como gobernador. But he says, times are tough. I'm not even taking what's rightfully mine. I want to be an example. Y él dice, los tiempos son difíciles, ni siquiera voy a tomar lo que me corresponde porque quiero ser un ejemplo. Godly leaders are willing to give up their rights to bless and provide for others. Los líderes piadosos están dispuestos a dejar a un lado sus derechos con el fin de apoyar, bendecir, ayudar a los demás. The governors before Nehemiah had used their position for their own gain. Ahora los gobernadores antes de Nehemías habían usado su posición por su propia ganancia. Can you imagine someone getting into politics to make money? Oh, that ¿Puedes would never happen imaginarte today. tú eso? ¿Alguien meterse a la política para sacar dinero? Eso nunca llegará a suceder, ¿verdad? Nehemiah, even though he had power and influence, he said, I'm not doing any wicked business dealings, only above the board stuff, legal stuff. Nehemías, aunque era gobernador, tenía esa posición, nunca iba a hacer ningún negocio para poseer sus propias ganancias ilegalmente.
Third, godly leaders work hard at the job God had given them. Verse 16. Y tercero, un líder piadoso trabaja duro en el trabajo que Dios le da. He not only directed the job, he was putting on the bricks too. Él no solamente estaba dirigiendo la obra, pero también estaba poniendo los bloques. If you go and paint this school with us, you will see every one of our staffers there, and they're all there not because I told them they had to be, even though I did. They're all there because they want to be there. Cuando tú vayas al proyecto de ir y rehabilitar esta escuela y pintarla, vas a ver ahí a cada uno de nuestro staff ahí, no porque les dije que tienen que estar ahí, aunque sí les dije que tienen que estar ahí, pero van a estar ahí porque quieren estar ahí. You'll even see me there. Aún me vas a ver tú a mí ahí. And if you make fun of me, I might paint your shirt. Y si te burlas de mí, tal vez te pinte la camisa. Again, guys, Nehemiah provided for himself, his family, and his church. De nuevo, Nehemías proveía para él mismo, su familia, su iglesia. We'll finish up by reading verses 17 to 19. Y vamos a terminar leyendo el versículo 17 al 19. Furthermore, 150 Jews and officials ate at my table, as well as those who came to us from the surrounding nations. Look at this barbecue. Each day 1 ox, 6 sheep, and some poultry were preparing for me. I'm getting hungry. And every 10 days an abundant supply of wine of all kinds. In spite of all this, I never demanded the food allotted to the governor because the demands were heavy on the people. Remember me with favor, O my God, for all I've done for these people. A mi mesa se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. So Nehemiah was a rich man. Remember, he worked for the king back in when he was in Persia. Recuerda que Nehemías era un hombre rico, pues él trabajaba por el rey allá en Persia. For 12 years, he did not take a salary from anyone. From his own money, he provided for himself, so he wasn't a burden on the people. Y por 12 años, él no tomó ningún salario del pueblo, sino que él proveía para él mismo de sus propias finanzas, para así no ser una carga. Guys, Nehemiah was generous. Nehemías era generoso. Christian, please be generous. Cristiano, por favor, sé generoso. Be generous to the poor around you. Be generous to Jesus here at the church. Sé generoso con el pobre en la ciudad. Sé generoso con tu iglesia, con Jesús. You will never regret being generous here on the earth when you get to heaven. Never. Y te prometo que nunca te vas a arrepentir de ser generoso aquí en la tierra cuando llegues al cielo. So as we finish up this morning, I want to get back to think about the poor in the city. Y así que al terminar en esta tarde, quiero regresar a los pobres de nuestra ciudad. How can we bless the poor in our city? ¿Cómo podemos bendecir al pobre en nuestra It's ciudad? an important thing to think about because we're all called to do it. Ahora es algo importante de pensar, porque todos somos llamados a ayudar. Remember that psalm we read about earlier, Psalm 82, verses 3 and 4? ¿Recuerdas ese salmo que leímos anteriormente, el Salmo 82, versículo 3 y 4? Get it up there, J Boogie. Defend the cause of the weak and the fatherless. Maintain the rights of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. Psalm 82, verses 3 and 4. El Salmos 82, versículo 3 y 4. Defiendan la causa del huérfano y del desválido, al pobre y al oprimido. Háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Again, I've been giving you guys homework every week. De nuevo, cada semana les he estado dando tarea. And you guys look so holy right now. I don't even have to ask you if you've been doing it. I know you are. Y saben, todos se ven tan santos ahorita que ni siquiera necesito preguntarles que se han hecho la tarea. Come on, let's give a holy sounding amen. Vamos a decir un amén santo. Amén. Amén, Yeah, amén, amén, Amen. Muy santos. amén. But see, what we're doing is we're actually getting God's word out of the church walls and actually applying it to the 99% of our life that we live outside the walls, in the home, at the workplace, in the neighborhood. Pero sabe, lo que estamos haciendo es de que estamos tomando la palabra de Dios aquí adentro y aplicándola, haciéndola real a nuestras vidas allá afuera, donde vivimos 99% de nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro lugar de empleo. And I was reading through your guys'
the comments when you guys went out and scouted out the city. Did a great job on those. Y estaba leyendo sus reportes cuando salieron a explorar, a espiar la ciudad. Hicieron un buen trabajo. One topic came up again and again, painting over the ugly graffiti in our city. Y un tema resaltaba una y otra vez, y era el de pintar sobre el graffiti en las paredes. So the day we paint the school, if we have enough people, we're going to have an undercover graffiti destruction organization. Y así que después de que rehabilitemos esa escuela, si tenemos suficiente pintura que salga, vamos a tener un equipo secreto de destrucción del graffiti. Going to drive them around in the bus, praise music blasting, and paint over every sinful piece of graffiti in our city. Y vamos a salir en el camión con alabanzas a todo lo que da, y vamos a salir a pintar sobre ese graffiti en nuestra ciudad. Last week you were to identify the opposition you face in your life and your home and apply those principles Nehemiah showed us to overcome that opposition. La semana pasada tenían que haber identificado esa oposición en tu vida, en nuestra vida, y tener un plan para vencer la oposición. This week you have a new homework assignment. Esta semana tienes una nueva tarea, Or should I say a new opportunity to apply God's word to your life. o mejor dicho, una oportunidad nueva para aplicar la palabra de Dios a tu vida. And it has to do with